Platiquemos a las 12. Es mediodía, hora de charlar sobre los temas de interés y de actualidad de manera profunda. Platiquemos a las 12. Abrimos micrófonos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un placer saludarlos en su programa Platiquemos a las 12. Soy Olivia Torres. Ya sabe usted que este es un espacio que fue diseñado especialmente para llegarle hasta su lugar de estadía, una plática amena, cordial, amable y en muchas ocasiones hasta nos sale informativa. Le voy a recordar nuestros números para que se comunique con nosotros, para que usted, si gusta, participe en esta plática de viernes al mediodía y establezcamos una retroalimentación por medio de nuestros números telefónicos disponibles. 613-1113, se lo repito, 613-1113, nuestra línea directa en cabina. Pero si usted prefiere más los mensajes de texto, también tenemos disponible para usted nuestro número de WhatsApp. Se lo comparto, 609-0690, 656-609-0690. Por ahí también tenemos la facilidad de escuchar sus mensajes de voz y pues también le ponemos a su disposición esta útil herramienta. Pero también nos encuentra en redes sociales como Radio Mexicana, Nuestras Noticias 1300 AM. Ahí usted ya sabe que lo que le pedimos es que comparta nuestros contenidos, que le dé like, por supuesto, pero un poquito más allá. Coméntenos qué le parecen nuestros espacios en la programación del 1300 AM, de esta radio hablada que solo busca llevar una nueva manera de mantenernos comunicados con usted por medio de la magia que nos ofrece la radio. ¿Y qué le digo a usted? Ya sabe que Platiquemos a las 12 es ese espacio de fin de semana donde se antoja una plática simple con las personalidades más complejas y con una trayectoria importante en nuestra sociedad. Hemos platicado con deportistas de nuestra frontera, con políticos destacados, con periodistas connotados, con artistas importantes, en fin, con quien nos pueda ofrecer a usted y a mí una charla que represente algún tipo de aprendizaje para la vida. Este día no es la excepción y me da mucho gusto saludar desde Canadá a Héctor Chaparro. Héctor Chaparro es un periodista que ya nos va a platicar su historia a lo largo de esta hora. Periodista formado en nuestra ciudad, trabajó en medios importantes de Ciudad Juárez y un día decidió ir a buscar otro sueño, en otro contexto, en otro país. Y ahora, hoy por hoy, es de los juarenses mexicanos que nos representa con orgullo en otro país, haciendo lo que más nos gusta, que es el periodismo. Héctor, me da un placer saludarte este viernes. Olivia, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer poder platicar contigo y con tu auditorio. Y bueno, estoy para servirte a ti y a toda tu audiencia. Héctor, cuéntanos un poquito. ¿Dónde naciste? ¿Cómo fue tu entorno familiar? Cuéntanos un poquito de la vida que llevaste en Ciudad Juárez. Mira, yo nací en Ciudad Juárez, soy oriundo de Ciudad Juárez y mi contexto familiar, mi círculo familiar, pues mis padres todavía viven ahí en Ciudad Juárez. Uh-huh. Y yo crecí en un hogar era un hogar de cristianos, pues, uh-huh, que seguían la religión del cristianismo. Ellos me formaron dentro de los valores que la mayoría de los cristianos tienen. Uh-huh. Y crecí bajo un lecho, pues, amoroso, uh-huh, porque mis dos padres siempre estuvieron ahí para cuando los necesitaba. Me inculcaron cosas importantes que hacer, como el trabajo, la responsabilidad, la ética, valores esenciales, ¿no?, que el ser humano necesita. Yo crecí en ese círculo con ellos y me infundaron las bases para progresar, y de alguna manera es lo que me ha dado el valor, o es lo que me ha dado la fuerza para seguir y buscar las oportunidades. Bueno, te comento, después de esto, yo empecé a trabajar en los medios de comunicación, uh-huh, a los 17 años. Bien joven. 1990. Uh-huh. Y empecé trabajando para Canal 5 como camarógrafo. Uh-huh. En aquel entonces trabajaba para Canal 5 una reportera veracruzana, Irene Jacome, uh-huh, y estaba el director de noticias, que era Eleazar Lara, que en aquel entonces era el corresponsal de Muchas Noticias con Lolita Ayala. ¿Por qué?
Recordemos que en aquel tiempo, en los 90, a principios de los 90, no existía todavía Televisa, no existía Televisa Juárez, sino que Canal 5 era corresponsal de Televisa México. Entonces es ahí cuando yo empiezo a los 17 años, empiezo como camarógrafo y honestamente no tenía yo ni idea qué era lo que se hacía, qué eran los medios de comunicación. Oye, ¿y cómo llegaste al Canal 5? O sea, un día fuiste a pedir permiso, a pedir trabajo y llegaste y ya te lo dieron, o ¿por qué llegaste a los medios? Mira, yo, esta reportera, Irene Jacome, era mi vecina. Ah, ok. Era vecina, entonces, en esa época no existían los camarógrafos como tal, sino que el reportero hacía el trabajo de camarógrafo, editaba y a veces era presentador de noticias. Entonces, hacía el trabajo de todos, pero como era un trabajo muy difícil, porque en aquel entonces, pues las cámaras eran viejas, eran VHS las que se usaban, entonces el trabajo no era tan simple como se puede realizar ahora. Entonces, en algunas ocasiones, estos reporteros conseguían ayudantes para que les ayudaran, valga la redundancia, a realizar el trabajo, en este caso a cargar la cámara y hacer las tomas. Okay. Y un día llegó Irene y me dice, oye Héctor, sabes que necesito ayuda, ¿podrías ayudarme? Te enseño a manejar la cámara y puedes ayudarme. Le digo, ok, está bien. Así fue como yo empecé ayudándola y ya me empezó a enseñar cómo se usa la cámara, cómo se hacen las tomas. Y en aquel entonces, fíjate, a mí no me pagaba Canal 5, me pagaba ella. Yo recibía dinero por ella, no por el Canal 5, porque ella tenía que pagarle al camarógrafo o al ayudante. Claro. Estamos hablando de los tiempos de principios de los 90, donde los medios de comunicación estaban en otro nivel y no había ni siquiera celulares, no había, apenas estaban los radios de comunicación como ahora sí que para que comunicarse con los demás reporteros. Sí. Mira, te tocó una época importante, ¿no? Porque es esta transición entre lo antiguo y empieza lo análogo, lo digital. Toda esta proyección te tocó. Sí, fíjate que es bien interesante porque me tocó, como tú dices, lo análogo, y he visto la transición, cómo se ha transformado la comunicación, no solamente en la televisión, en la radio, tú lo has de saber también, la transición de la comunicaón, claro, cómo ha sido en estos últimos 20 años, ha sido totalmente descomunal, del micrófono de cable hasta el micrófono inalámbrico, por decir algo sencillo, no algo básico. No se hable de las redes sociales y de los teléfonos celulares que ahora ya con las aplicaciones que hay a cortas distancias y puedes estar viendo a la misma persona, estés en Alemania o estés en México. Sí, que te representa un universo con un solo clic. Oye, Héctor, discúlpame, se me complica no decirte flaco. A ver, Héctor. Dime como tú quieras, no hay ningún problema. Héctor, ¿cuántos años duraste trabajando en el Canal 5? Mira, yo duré 7 años trabajando ahí, del 90 a 1997. Estuve trabajando ahí y estuve, aparte de ser camarógrafo, también estuve cubriendo algunas ausencias de los reporteros cuando andaban de vacaciones. También me metía dentro de la reporteada, estuve cubriendo algunas ocasiones el municipio, o en algunas ocasiones cubría también policíaca, escribía las notas y las editaba. Cuando el reportero no iba, o cuando el reportero faltaba, de alguna manera, yo le entraba, ahora sí que como se dice, yo le entraba al quite. ¿Y de ahí? De ahí me fui al Canal 44, que fue donde coincidimos tú y yo. Cuando yo entré al Canal 44, tú estabas trabajando ahí, y duré del 98 al 2000. Al 2000 estuve trabajando en Canal 44 como camarógrafo, y también, camarógrafo y editor. Y de hecho fui tu camarógrafo. Estuvimos trabajando tú y yo juntos ahí, y en Televisa también. Y de ahí pasas a Televisa. ¿Cuánto duraste en el 44? En el 44 duré 2 años, de 98 a 2000, 2 años. Y de ahí me pasé a Televisa, que estuve trabajando durante 7 años, hasta el 1997. ¿Encontraste una manera diferente de trabajar, de venir del Canal 5 y luego al Canal 44 y luego entrar a un sistema muy organizado como lo era Televisa, una cadena nacional con otros estándares, incluso de calidad, ¿no? ¿Tú encontraste algo muy diferente? Totalmente diferente.
todas las televisoras manejan un formato distinto, aunque se dediquen a lo mismo. Uh-huh. Las tres son televisoras, las tres manejan contenido informativo, pero la manera de hacer noticias es diferente. La manera de hacer noticias de Canal 5 es al viejo estilo, o era el viejo estilo de informar. Uh-huh. El Canal 44 tenía un sistema un poco más innovador, pero no era tan fuerte. Uh-huh. Y como tú lo comentas, Televisa, que venía de una cadena nacional, pues obviamente traía ya más profesionalismo, era más calidad, y era un poco más el nivel de información también, y el nivel de cómo presentar la información. Me refiero a los reporteros, a los conductores, ¿no? Entonces, obviamente sí hay una diferencia bastante importante entre cada uno de ellos, pero bueno, para mí ha sido una experiencia fenomenal trabajar para los tres medios más importantes de televisión en Juárez, porque me he dado cuenta cómo funciona la industria, cómo funciona la televisión, y esto me ha brindado la oportunidad de aprender y de desarrollar, pues, ahora sí que mis habilidades en base a lo aprendido, a la experiencia. Claro. Héctor, hacemos nuestra primera pausa, pero regresando del corte, quiero que platiquemos un poquito sobre tu experiencia concretamente en Televisa y luego tomas la decisión de irte a otro país. No te me vayas, espérame un poquitito, hacemos una pausa y regresamos. Y no se me vaya usted, porque estamos platicando este día con Héctor Chaparro. Él es periodista, reportero, trabajando en otro país totalmente diferente y siendo uno de los principales o el primer latino, si no me equivoco, trabajando en medios de comunicación de un país como lo es Canadá. Hacemos una pausa y regresamos rapidito a esto que es Platiquemos a las 12. En un momento regresamos a Platiquemos a las 12. Radio Mexicana, nuestras noticias, uniendo fronteras. Los protagonistas del cine nacional y toda la información del mundo fílmico está en Hablemos de Cine con Jorge Omar Cimental. De lunes a viernes a las 8 de la noche a través de Radio Mexicana 1300 AM. NN, nuestras noticias. Continuamos con nuestra plática del mediodía. Qué bueno que continúa con nosotros. Estamos platicando esta tarde de viernes, una plática rica, amena, viernes, fin de semana. Ya sabe usted que esta cadena le ofrece esa facilidad de relajarse este viernes, porque ya estamos como antecedente del fin de semana. Entonces, lo que queremos es algo relajado, ¿no? Y esto le proporciona, por supuesto, Platiquemos a las 12. Y estamos platicando precisamente con Héctor Chaparro, quien desde Canadá nos está tomando la llamada, y le agradezco mucho que se tome el tiempo para platicar con nosotros y contarnos su experiencia. Ya en el primer corte hablábamos un poco sobre su ámbito familiar, cómo llegó a los medios, su paso por el Canal 5, su paso por el Canal 44, pero la llegada a Televisa, Héctor, a mí me impacta, porque si bien veníamos de trabajar, y me agrego en esa pregunta, veníamos de trabajar de una manera muy relajada, muy a priori, muy sin formalidades y sin estructura, vaya, ¿no? En otras televisoras, y llegas a Televisa y empiezas a sentir que el ritmo de trabajo es más profesional. Era como el primer acercamiento con un medio un poco más profesional. ¿Te pasó lo mismo? Así es. La experiencia fue, no puedo decir que fue un choque, pero obviamente sí fue un cambio bastante importante, porque como tú lo comentabas, venir de un medio donde la comunicación es un poco más relajada, ¿no? Es un poco más tranquila, y el adaptarte a un sistema desconocido para nosotros, como tú ya lo experimentaste también, pues sí fue la verdad que una experiencia y un shock un poco, pues, ¿qué te puedo decir? Una parte bastante dura, ¿no? Uh-huh. Porque el acomodarte al estilo nacional, porque sí, era claro, un estilo nacional, no era un estilo local. Nosotros habíamos trabajado bajo un estilo informativo local de Juárez, de Chihuahua, pero Televisa traía el estilo nacional. Oye, y donde metías la pata y no pasaba nada, ¿no? Exactamente. Y donde un error
te costaba incluso hasta un descanso de 3 días y sin goce de sueldo. Y no hablemos del regaño de Alejandro Cacho, que en aquel entonces era el director de noticias, nuestro director de noticias y el conductor de noticiero. Sí, que preferirías que te tragara la tierra en ese momento antes que Alejandro Cacho te regañara. Mira, tengo muchísimas anécdotas, no solamente míos, sino de los otros compañeros que tú también los debes conocer, pero que no vamos a ventilarlos ni vamos a balconearlos, como se dice en el argot periodístico. No, sí, balconeanos, flaco, no importa. Eso es esta plática. Esa es parte de... Sí, además las anécdotas que te pasaron a ti con otros compañeros o que vimos a lo largo del trayecto, en muchas ocasiones definieron muchas situaciones que estamos viviendo o definieron muchas oportunidades de vida que hoy tenemos. Entonces, aquí han venido algunos y hemos balconeado a todos en esta plática, así que si te sale alguna anécdota, perfecto. Y si no, yo quiero saber por qué un día decides, si mal no recuerdo, estando trabajando en Televisa, con un trabajo estable, con un trabajo bueno, porque trabajar en Televisa era de lo mejor que te podía pasar hablando de medios de comunicación en ese tiempo, aclaro. ¿Por qué decidiste un día irte a otro país? Mira, no decidí como tal. Yo nunca me vi fuera de Juárez. Incluso nunca me vi viviendo incluso en El Paso, Texas. Nunca fue una opción vivir en el extranjero. Siempre yo vi mi futuro como un comunicador más trabajando en Ciudad Juárez. Y honestamente, recordarás que en aquel entonces uno de los fotógrafos, que en paz descanse, Francisco Ramírez, vino a Canadá a trabajar y él fue el que... me invitó a venir a Canadá 15 días como parte de vacaciones. Entonces yo vine para acá y me invitó y bueno, en aquel entonces, en el 2008, que fue cuando yo vine por primera vez a este país, a Canadá, estuve aquí 15 días y en ese entonces Canadá brindaba la oportunidad para trabajar a cualquier persona. Había muchísimas oportunidades de trabajo, tan es así que si alguien estaba trabajando en una empresa, no querías trabajar en esa empresa, la empresa de enfrente te contrataba sin ningún problema. Entonces, había mucha facilidad para dar permisos de trabajo, tenía una política más de puertas abiertas, de brazos abiertos que de la que tiene actualmente, porque trabajo había para tirar para arriba. Entonces, yo no decidí, yo vine a Canadá de vacaciones, pero cuando estuve aquí, bueno, me empecé a trabajar porque agarré trabajo y me gustó la vida que había, la seguridad, y decidí, ¿por qué no tomar el riesgo y experimentar algunos meses a ver si me gustaba? Y me quedé aquí. Esa fue más bien la razón por la que yo me vine para Canadá. No fue otra razón, no fue ninguna otra, sino que ahora sí que yo creo que ya estaba en el destino. ¿Y qué tan difícil fue? Porque dejar todo, ya lo hablábamos antes, es dejar todo, dejar lo que conocías, dejar la familia, dejar, todo tu contexto, ¿no? Social, económico, cultural. Pero también ese es el punto que quería tratar, irte no solamente a un país que no tuviera la cultura mexicana, porque hay ciudades incluso en Estados Unidos que son más mexicanas que muchas ciudades del mismo México, ¿no? No, o sea, te fuiste a otro país totalmente diferente, donde no había, y corrígeme si estoy en lo incorrecto, donde no hay gran cantidad de latinos, donde o te amoldas a su cultura o no la haces. ¿No te conflictuó esta situación? Mira, fue una decisión muy difícil de tomar porque obviamente la decisión más difícil es el salir fuera de tu ciudad, fuera de tu país. Claro. Y cuando tienes un círculo de amistades, cuando tus padres están cerca, cuando tu familia, tu esposa, tus hijos están ahí, es mucho más difícil porque eso significa incertidumbre. No sabes tú qué te va a deparar. Y como tú bien lo comentabas, a un país donde es un país
donde el español no es ni siquiera la segunda lengua, donde es pocos los que hablan el español, que no es como en Estados Unidos, que en Estados Unidos, claro, pues, como tú dices, hay provincias o hay estados donde, claro, hablan más español o se sienten más mexicanos que nadie. Pero fue una decisión sumamente dura el querer dejar todo, dejar tu patria, dejar tus amigos, tu familia, tu ciudad, el trabajo que tenías, porque tú sabes que, como tú dices, yo estaba en un trabajo estable, tenía un trabajo que me gustaba. Trabajar en Televisa era uno de los mejores trabajos de los medios de comunicación que existía. Pero había algo dentro de mí que me decía que debía tomar el riesgo y debía tomar la decisión. Entonces, hablé con mi esposa y le dije, bueno, si no tomamos el riesgo ahorita, no lo vamos a hacer en ningún otro tiempo. Entonces, la decisión está tomada, hay que tomarla ya, porque tú sabes que entre más experiencia, entre más años tiene uno, no quiero decir que se hace uno más, se asusta más, o la experiencia te hace ver las cosas de otra manera. Entonces, fue una cosa muy dura, pero bueno, a final de cuentas, ella me respaldó, me apoyó, y aquí estamos en Canadá desde hace ya 10 años, y ¿qué te puedo decir? Es una experiencia muy dura, pero muy bonita al mismo tiempo. Claro, 10 años ya. Mira, parece que fue ayer cuando te fuiste. Bueno, vamos a seguir platicando con Héctor Chaparro. Tenemos que hacer, desgraciadamente, nuestra segunda pausa, pero regresamos y no se nos vaya porque vamos a platicar sobre la experiencia de llegar a un país y cómo fue los primeros meses, los primeros años de decir, quiero conseguir trabajo, pero el idioma, pero la carrera, pero esto, pero la familia. Héctor nos va a platicar y también vamos a tocar el tema de lo que está haciendo ahora, porque es una figura importante dentro de los medios de comunicación en este país. Y pues ha puesto en práctica gran parte de su enseñanza en nuestra frontera, y además le reitero, es un orgullo juarense estando en otro país. Pero vamos a seguir con esta plática después de que regresemos de nuestra segunda pausa comercial. No se nos vaya. No le cambie, la plática está interesante. Escuchas XEP 1300 AM, Radio Mexicana. Nuestras noticias. 40.000 watts de potencia. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. ¿Batallas para levantarte de la cama por las mañanas? Podrías tener esto. A muchos nos cuesta levantarnos de la cama por las mañanas, algunos más que otros, pero si te cuesta mucho trabajo levantarte de la cama por las mañanas, podrías tener disania. De acuerdo con un estudio publicado en el Colegio de Psiquiatría del Reino Unido, es el término que se refiere a aquellas personas que son incapaces de levantarse por las mañanas. Los especialistas indican que esto también podría ser un síntoma de depresión. La disania no se relaciona con el cansancio acumulado, realmente es la incapacidad de levantarse de la cama. Incluso podrían pasar varios días sin que uno pueda levantarse. No se refiere a la inmovilidad total, es el hecho de querer quedarse acostado todo el día. Cuando una persona experimenta disania, siente una fuerte ansiedad al querer levantarse de la cama. Y cuando esto es realmente necesario, a lo largo del día presenta la necesidad extrema de regresar a la cama. Uno de los principales síntomas de la depresión es precisamente ese, que no se siente motivación alguna para levantarse de la cama. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la depresión ya es considerada una de las principales causas de incapacidad a nivel mundial. Pues es tal la afección que no permite que el individuo se levante de la cama, lo que se traduce en disania. Para nuestras noticias, Jorge Omar Cimental. Platiquemos a las 12. Seguimos.
Gracias por continuar con nosotros. Le voy a recordar nuestros números telefónicos: 613-1113, línea directa aquí en la cabina. Pero si usted prefiere, nuestro número directo para WhatsApp es el 656-609-0690. Se lo repito, 656-609-0690. Y también nos puede encontrar en redes sociales como Radio Mexicana, Nuestras Noticias 1300 AM. Ahí le pedimos, por favor, que le dé like a nuestros contenidos, pero que también los comparta y además que los comente si hay alguna información, algún tema que usted quiera que tratemos a lo largo de la programación del 1300. Con gusto vamos a atender su comentario. Y estamos platicando, si usted acaba de prender su radio, y estamos platicando con Héctor Chaparro desde Canadá, y nos está platicando su experiencia como migrante. Ya hablamos un poquito de su trayectoria en medios de comunicación como reportero gráfico en nuestra ciudad y su paso por las principales cadenas de Ciudad Juárez. Hablamos también ya de la decisión que tuvo que tomar fuerte para él y para su familia de irse a un país totalmente diferente al nuestro. Y cuando llegas, Héctor, ¿cómo fue la adaptación? ¿Cómo fue también que buscaste y conseguiste empleo en lo que hacías en México y que no se abre para cualquiera, supongo? Mira, efectivamente, así como tú lo dices, Olivia, fue un poco duro porque venir a un país donde, como lo comentábamos en el corte anterior, donde no sabes la cultura. Tienes que aprender desde la cultura, desde la educación, porque es otro tipo de educación, la lengua, que es el inglés. Uh-huh. ¿Ya sabías inglés? Pero cuando no tienes una noción de exactamente cómo es, porque Canadá es un país multicultural. Aquí hay gente de todo el mundo y hay culturas desde los hindús, rusos, polacos, latinos, filipinos, chinos. Entonces, hay una diversidad tan grande cultural que para nosotros como mexicanos no estamos acostumbrados a ver gente caminando con turbante en la cabeza, por ejemplo, uh-huh. Y eso para empezar es un choque. El que te subas al transporte público y empieces a escuchar que hablen en urdu, que es el idioma de los de Pakistán, o que escuches a gente hablar en hindú o a gente hablar en otras lenguas, es raro y es extraño. Y otra cosa extraña que fue un choque fue que la diversidad de la sexualidad. Aquí tú sabes que Canadá es un país abierto a la homosexualidad y al sexo, bueno, perdón por la palabra, a las relaciones del mismo sexo. Entonces, ver a personas del mismo sexo agarradas de la mano, besándose, haciendo la vida normal que cualquier pareja de los que nosotros estamos acostumbrados hace, eso también fue un choque bastante duro, uh-huh. Porque no es la costumbre de nosotros. Claro. Aún para nosotros en México aunque está permitido de alguna manera, uh-huh. No es muy tolerado del todo. Sí, claro. Entonces hay ciertas cosas que sí chocan, porque la cultura es totalmente diferente. Cultura de que en el transporte público no puedes ni siquiera maldecir a alguien porque todo se está grabando. En el camión que te subes de transporte público hay cámaras y hay audio. Cualquier cosa o cualquier insulto que tú hagas de racismo o de ese tipo, te denuncian y te llevan a juicio. Entonces, la cultura del respeto, que no está muy arraigada en México, o que tenemos otro tipo de cultura de respeto, que cuando estás fuera de México te das cuenta que nuestra cultura pues sí es de respeto, pero no de respeto como tal, ¿no? Entonces, en ese nivel, ¿no? Sí, es otro nivel, como tú dices. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que fue el choque más duro que pudimos tener, porque acostumbrarte a seguir las reglas es muy complicado. Los niños siguen las reglas que les ponen los padres porque, bueno, son niños y no las conocen, están aprendiendo. Claro. Pero tú cuando traes un vicio de una cultura donde estás acostumbrado a la mordida, estás acostumbrado a así déjalo, hombre, mañana lo haces. Aquí no, aquí es lo haces o lo haces. Aquí es, me insultaste, me dijiste negro, me dijiste esto, bueno, te voy a llevar a corte.
Entonces, ese es, yo creo que para mí, o para nosotros fue el choque más duro, el poder acostumbrarnos a una cultura de respeto. Claro. El idioma, la comida, ¿cómo te fue con eso? El idioma también fue un choque bastante importante. Cuando uno vive en la frontera, tú sabes que, tiene uno la influencia de los Estados Unidos, de los americanos. Claro. Y uno cree hablar la lengua, hablar el inglés o entenderla. Pero cuando vienes a un país donde no hay español o no hay nadie que te ayude a poder entenderla, es un choque muy duro porque tú crees que entiendes inglés o que hablas inglés. Pero vienes a un país como Canadá, donde esto no sucede, y te das cuenta que, pues te toca aprender inglés, ahora sí que hasta pides que te hablen despacito o que no traigas eso para poder entenderlo. Un choque muy importante, porque el inglés aquí es el primer idioma, y los latinos aquí en todo Canadá, yo creo que es el 1% de la población de Canadá que son latinos. Y aquí en Calgary, en Alberta, en la provincia que yo estoy, pues latinos, entre colombianos, chilenos, centroamericanos, sudamericanos, hay únicamente 40,000. Nada. Entonces, y hablamos en toda la provincia de Alberta, hay aproximadamente como 200,000 a 300,000 habitantes. Entonces, imagínate, 40,000, pues es muy poca. Muy poca, sí. Entonces, fue algo muy complicado también. Y la comida, otra cosa también que se extraña, porque aunque hay restaurantes mexicanos que pareciera que son mexicanos, pero son más Tex-Mex, por decirlo de alguna manera, sí, Canadian Mexican, como se dice, porque es comida, no es comida auténtica. Entonces, el venir y no poder encontrar ni siquiera las tortillas hechas a mano, tener que comprarlas de bolsa, de paquete, ir a las tiendas latinas donde venden todo congelado, la carne no es como allá, tienes que, para poder encontrar cosas que tú usas en México, el chile, es difícil encontrar chile aquí, jalapeño. Entonces, sí fue también un toque muy duro, porque acostumbrarte a la comida o a los artículos que usas para hacer tus alimentos aquí, pues también es otra cosa. Y una cosa extraña que me pasó, es que cuando vamos de visita a México, en ocasiones nos enfermamos, porque el estómago está acostumbrado ya a otro tipo de comida, ¿no? Claro, y aunque extrañamos los burritos, los tacos sudados así que de los establecimientos estos donde venden cervezas. Sí, esas cosas raras. Sí. Cuando uno come eso, después de 5 o 6 años de no comerlos, pues sí te causa algo de malestar en el estómago. Sí, me imagino. A pesar de todo este choque, consigues trabajo en medios de comunicación. Algo muy difícil, Héctor, muy difícil. ¿Cómo fue? Mira, sí, así es. No únicamente en los medios de comunicación, Olivia. Aquí para encontrar trabajo de un profesional es complicado, pero no imposible. Y te explico cómo funciona para poder que puedas entender, para que tus oyentes puedan entender cómo es que es esto aquí en Canadá. Para poder ejercer tu carrera, o para poder ejercer tu profesión, lo primero que necesitas es tomar un curso en la Universidad de Calgary, en cualquier universidad de Canadá, para que te puedan hacer válido ahora sí que tu profesión que traes de México. Tu grado. Tu grado, así es. Pero para eso necesitas por lo menos 1 año y medio. ¿Sí? El año y medio, estamos hablando que te cuesta de entre unos $1,000 a $1,500 por mes. Wow. Que tienes que pagarlo. Entonces, y vienen doctores, vienen dentistas, vienen abogados a querer hacerlo, pero como vienen como inmigrantes y vienen con familia, prefieren trabajar para poder pagar renta, para poder pagar los servicios. O estudias o vives. La escuela. Exacto. Entonces, es por eso que es muy complicado que tú como profesional, aunque tengas doctorados o tengas cualquier profesión en México, estés graduado, necesitas hacer primero tu curso de actualización para que el gobierno canadiense te lo haga válido y que puedas ejercer. Entonces, no solamente para los medios de comunicación, sino para cualquier profesional, cualquier persona. Por eso, cuando alguien escucha de un doctor que está haciendo limpieza en un edificio, la gente le causa escozor o le causa choque, porque dice, bueno, doctor, ¿te fuiste allá para hacer esto? Pero es básicamente porque
los requisitos o los requerimientos que el gobierno te pide para ejercer tu carrera es muy complicado. Claro. Y eso es lo que pasa incluso en los medios de comunicación. Para poder entrar a medios de comunicación necesitas tener, ahora sí que la revalidación que te da el gobierno canadiense. Y el estándar alto, ¿no? Con ello, yo asumo que este límite que te está poniendo el gobierno de Canadá es precisamente para ofrecer un nivel profesional, cuidar la calidad de lo que se ofrezca, ya sea en cualquier carrera, un médico, un dentista, lo que sea, ¿no? Que si ofreces un servicio, que lo ofrezcas de manera profesional, con la certificación de que el gobierno ya le dio el visto bueno, ¿no? Asumo que es por eso. Y cuando regresemos del corte, me contestarás esta inquietud, porque ¿qué crees? Que ya tenemos que hacer nuestra tercera pausa en este programa que platiquemos a las 12. Pero si me aguantas, Flaco, continuamos la plática con gusto en el siguiente corte. Y no se me vaya usted, porque estamos platicando de una experiencia bien interesante de un querido amigo que está en otro país, que es digno representante de nuestra frontera y que a lo largo de su trayectoria nos ofrece una buena imagen de los juarenses, de los chihuahuenses en otro país. No se me nos vaya, estamos platicando a las 12. La charla profunda de la noticia. Volvemos. En Radio Mexicana, nuestras noticias. Transformamos la radio. Los sucesos paranormales, ovnis, civilizaciones antiguas y los misterios que por siglos han intrigado a la humanidad están en Enigma 1300, de lunes a viernes a las 9 de la noche, a través de Radio Mexicana 1300 AM, NN Nuestras Noticias. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Y ya no te vuelvo a interrumpir, Flaco, porque este es nuestro último corte. Y nos decías que precisamente para todos los profesionistas, el llegar a un trabajo ya o ofrecer su servicio o una carrera hecha en sus países de origen, pues es muy, muy complicado. Ahora y hoy por hoy estás trabajando en lo que tanto tiempo trabajaste y te preparaste en nuestra ciudad Juárez. ¿Cómo fue? Mira, bueno, yo soy muy afortunado porque te voy a platicar cómo fue mi experiencia y cómo es que estoy trabajando en los medios de comunicación yo aquí en Canadá. En alguna ocasión estábamos mi esposa y yo sentados viendo televisión y vimos que empezaron a pasar imágenes de que estaban contratando gente en una televisora que se llama Global News aquí, que es una de las más importantes televisoras a nivel nacional en Canadá. Uh-huh. Y mi esposa me dice, oye, ¿será muy complicado que puedas trabajar ahí? Le digo, pues necesito hacer primero mi revalidación y todo eso. Y ella fue la que me alentó a mandar mi currículum. Uh-huh. Me dice, mándalo, no pierdes nada. Y así fue, lo mandé y bueno, yo di por terminado ese episodio porque dije, no me van a llamar, no me van a hablar. Cuando vean mi currículum que no soy canadiense, que soy mexicano y que no tengo experiencia aquí en el país en los medios de comunicación, pues no. Sin embargo, después de 15 días, recibo la primera llamada telefónica en mi teléfono y era del que me dio la oportunidad, al cual respeto y quiero mucho, me dio la primera oportunidad de empezar en los medios de comunicación aquí en Canadá, Norm Michaelis, uh-huh. Se llama, y me llama y me dice, quiero hablar con el señor Héctor Chaparro. Digo, sí, a sus órdenes. Me dice, habla Norm Michaelis de la estación Global News, quiero que vengas porque quiero hacerte una entrevista de trabajo. Y me quedé, wow. Imaginarás, en shock, porque era lo último que yo esperaba. Claro. Nunca esperé que esto sucediera. Bueno, le dije, ¿me puede repetir, por favor, quién habla y para qué me necesita? Y que no está bromeando, ¿eh? Sí, la verdad, fue un choque, pero muy bueno para mí, ¿no? Claro. Me dice, ¿cuándo puedes venir? Le dije, cuando quieras, si quieres voy ahorita mismo, no hay ningún problema. Bueno, fui, me entrevistó y lo primero que me preguntó fue, necesito que me traigas tu revalidación del gobierno de la Universidad Canadiense. Le dije, mira, desafortunadamente no tengo, pero tengo experiencia
trabajé tanto tiempo en Juárez, estuve cubriendo también noticias en El Paso, le digo, tengo esta experiencia y bueno, ponme a trabajar y ponme a prueba, si no te gusta lo que hago, pues no hay ningún problema, yo no me contratas. Y no estuvo muy de acuerdo en un principio con eso, pero al final de cuentas lo convencí y me dijo, está bien, te voy a dar una oportunidad y vamos a ver. Me puso a hacer de todo. Y después de 3 días, porque me dijo, no te voy a pagar, porque vamos a ver si lo sabes hacer y cómo lo haces. Claro. Después de 3 días me dijo, ok, si eres el candidato elegible, pues si no, de todos modos te voy a hablar. Nosotros decidimos. Pasaron 15 días y yo me olvidé, dije, no, ya no me hablaron, no. Al 16º día me llama otra vez y me dice, felicidades Héctor, estás contratado aún y cuando no tienes la experiencia canadiense. Bienvenido a la familia de Globo News. Desde hace 7 años estoy trabajando con ellos y ha sido una experiencia muy buena porque debo decirlo que soy el primer inmigrante latino, al menos aquí en Calgary, Alberta, donde estoy, que está trabajando en medios de comunicación masivo, radio, prensa, televisión. Soy el único latino, soy el pionero y eso también me hace muy orgulloso de ser quien soy y de dónde vengo, de que gracias a la experiencia de trabajar en los medios en Juárez y todo esto, pues me ha hecho que finalmente esté haciendo y que sea uno de los pocos afortunados que está trabajando en lo que trabajaba en su país de origen, en este caso en México. Y no te me vayas tan grande, no digas latino, di juarense, amigo, juarense, orgullo juarense. En Canadá exportamos. Bueno, soy un orgullo juarense, por supuesto que sí. Exportamos calidad. La verdad es que, mira, en este espacio me ha tocado entrevistar a mucha gente en todos los rubros y donde están nuestros juarenses, donde están nuestros chihuahuenses, siempre hay una característica de lucha, de entrega, de trabajo, pero de trayectoria, sobre todo de trayectoria en nuestra ciudad. Y eso, amigo, eso es lo que a ti te avala. Fueron muchos años de estar dándole duro aquí en Ciudad Juárez y aprendiendo todo lo que podías en cada una de las oportunidades que se te presentó en medios de comunicación. Y yo soy testigo de lo trabajador que eres, de lo empeñoso que eres, de lo capaz que eres. Y ahora, ¿qué haces? Háblame un poquito de lo que estás haciendo. Sé que trabajas dentro de la cadena, pero específicamente, ¿qué estás haciendo? Mira, a la par del trabajo que hago para la televisora Globo News, empezamos un proyecto que se llama Canada Latin Channel. Hace ya, desde el 2016 empezamos este proyecto y somos 4 personas quienes lo hacemos. No es solamente Héctor Chaparro, sino que detrás de mí hay un equipo, mi esposa y otras 3 chicas que están ahí siempre pendientes y son las que hacen que esto sea posible. Y esto nace ante la necesidad que tienen los canadienses de informarse en español. Como te lo comentaba en un principio, el idioma español aquí no hay mucha fuerza en el idioma español. Entonces, yo al detectar esa necesidad, veo que los latinos, los mexicanos, cualquier latinoamericano, necesita estar informado de lo que está sucediendo en Canadá, porque estás en un país, estás en Canadá, tienes que estar informado de lo que está pasando, cómo es que actúa el gobierno, cuáles son los programas que existen, cómo aplicar, cómo hacer. Entonces veía que hay mucha desinformación en la comunidad latina en general y que había lo que se le llama el teléfono descompuesto. El amigo de un vecino me dijo que podía hacer esto. Oye, necesito traer a mi mamá a arreglarle residencia. Bueno, pues mira, ve con fulanito porque me dijo que esta es la mejor manera de hacerlo. Entonces, yo me di cuenta que la desinformación era muchísima y que alguien necesitaba poner orden e informar de manera fehaciente y de manera legible bien las cosas. Y, ¿por qué no decirlo? Tomé yo la ventaja de que trabajando en los medios de comunicación canadienses, yo tengo la información de primera mano, tengo la información, tengo el acceso a las fuentes reales de inmigración, de seguridad, de policía, de la policía montada, del gobierno. Entonces, eso también lo tomé yo como ventaja y es por eso que nace Canada Latin Channel, para informar a la comunidad latina en español, en su idioma, porque incluso, aunque cuando los latinos, los mexicanos, sepamos o hablemos el inglés, somos todavía muy reacios a ver información o a ver noticias en inglés. Preferimos escuchar y ver noticias en español.
qué es lo que Canada Latin Channel Claro. les está ofreciendo, y que afortunadamente ahorita estamos muy bien, nos estamos posicionando muy bien, y hemos tenido muchísimas buen feedback de toda la comunidad, no solamente de Canadá, también de allá de México, de Juárez, porque ahora sí que estamos en toda Latinoamérica. Así es, porque el internet eso te permite, ¿no? Ser universal, aunque en tu caso es abrir brecha a un idioma, a nuestro idioma natal, y abriéndolo en un país donde realmente pues no se habla. Héctor Chaparro, es un gusto, ha sido un gusto platicar contigo. Déjame decirte que eres orgullo para la ciudad, eres orgullo para los que te conocemos, y pues agradecemos siempre tu presencia y tu disposición para platicar en esta ocasión y las que se vengan, amigo. Muchísimas gracias, Olivia, y me faltó comentarte que también fui agente consular. Estuve trabajando durante 3 años en el Consulado de México en Calgary. Estuve trabajando apoyando al Departamento de Protección a Mexicanos en el Exterior. Me faltó comentarte eso. Híjole. Oye, tus redes sociales para la gente que nos está escuchando, quizá hay interés o probablemente hay interés de alguien de quererse ir, los jóvenes, las becas para estudiar, esa información que tú manejas así como de primera mano. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden contactar? ¿Dónde te pueden ubicar? Mira, estamos en todas las redes sociales, Olivia. Estamos en Facebook como Canada Latin Channel. Uh-huh. También estamos en Instagram, igual como Canada.Latin Channel. Estamos en Twitter también, Canada Latin Channel. Y estamos en YouTube. Tenemos un canal de YouTube donde todos los videos que hacemos están ahí. Ahí están. Hay mucha información a la que la gente puede tener acceso, pero si necesitan información específica sobre algún tema o de migración, pueden contactarse con nosotros, al Canada Latin Channel, y por supuesto también mis redes personales también, que me pueden encontrar como Héctor Chaparro en Facebook, en Twitter, en Instagram, y pueden comunicarse ya sea a Canada Latin Channel o con un servidor Héctor Chaparro. Ahí estamos en las redes sociales para comentarios, sugerencias, críticas constructivas, por supuesto, claro. Y todo lo que se pueda. Flaco, muchísimas gracias por esta entrevista, gracias por el tiempo y gracias por la disposición. Muchísimas gracias a ti y a toda tu audiencia, Olivia. Un abrazo hasta Ciudad Juárez. Y gracias gracias, Flaco. Gracias a usted por escucharnos. Ya sabe que tenemos usted y yo una cita el próximo viernes en punto de las 12 del mediodía, porque ¿qué cree usted? Vamos a platicar a las 12 como cada fin de semana. Muchas gracias, que tenga usted un excelente fin de semana. Platiquemos a las 12, cierra micrófonos por este día. Nos escuchamos el próximo viernes a la misma hora.